ovarios de estas hormonas. Entonces, tienen la parte electroliterativa, la secretora, la TSH, la LH, progesterona, estrógeno. Bien bonito. Los espermatozoides, la testosterona, el libidino. ¿Sí? Pero eso va a ser el día de mañana a las 7 de la noche. Hoy les voy a dictar la última clase que siempre he dictado, pero esta de ovario, de ciclo, que volvieron a dar después de 17 años, porque la dictaba otra persona. Pero bueno, yo la dije yo. Entonces, hoy día vamos a terminar, mañana nos contactamos, y si se portan bien, solo si se portan bien, no les gusta la madre. Le voy a dar bien helado un balotario para mi hija. Ustedes saben que las palabras se las lleva el viento. Entonces, y también he dejado el resumen de todas las clases, excepto la del ciclo y ovario, que estoy preparado para ustedes, con el delegado. Y de cualquier cosa lo pueden rascar. No creo que pidan, no sé cuánto pidan por cátedra, no lo sé. Creo que solamente su novia pagaría 10 euros. Así está así en PDF ya. Eso ya lo vimos, que lo respondieron en coro. ¿Cuáles son las dos hormonas hipercalcemiantes? La PTH, la vitamina D. Y la única hipocalcemiante, la calcitonina. ¿Cómo se llaman las células que producen la calcitonina? Parafoliculares. ¿Y cómo se llaman las células que producen a las hormonas tiroideas? Tiene dos nombres: tirocitos o células foliculares. Y la unidad funcional de la glándula tiroides es el folículo tiroideo, formado por los tirocitos o células foliculares. El yoduro, ¿por qué cara entra? Muy bien, ¿cuántas veces? ¿Y dónde se produce? ¿Dónde se conocen el yoduro y la tiroglobulina? ¿Por qué cara? Por la apical. ¿Qué contiene la apical? Vellosidades. En el centro del folículo, ¿cómo se llama ese líquido que está en el centro del folículo? Coloide. ¿Y qué alberga el coloide? A la tiroglobulina. ¿Por qué si me operan de la glándula tiroides por un cáncer, me miden la tiroglobulina como seguimiento? ¿Por qué? Porque solamente lo produce el folículo tiroideo. Entonces, si la tiroglobulina me sale alta, puedo sospechar de qué? De una metástasis, muy bien, o una reactivación del cáncer de tiroides. Y si yo quiero saber cómo me ha ido después de una operación del cáncer medular de tiroides, ¿qué doso? Yo tengo un paciente con cáncer medular de tiroides, ya lo operé. A este paciente le voy a pedir T3 y T4, TSH le voy a pedir. ¿Qué le voy a pedir? Calcitonina. Recuerden que el cáncer medular de tiroides es a expensas de las células C o parafolicular. La cara basal del tirocito toma contacto ¿con qué? Con los vasos. Muy bien. Bueno, aquí me da gusto enseñarles, ¿no? En antropología también contestaban en coro, pero la semana pasada no se acordaron ni del australopithecus. A ver, ¿quién descubrió el fuego? ¿Cuál de los pithecus? Les dije la semana pasada. El erectus. El otro, erectus. Un minuto más.
nos quedamos en el páncreas endocrino. Allí nos quedamos, en el páncreas endocrino. Para la esteroidogénesis, todos tienen un mismo punto de partida, que es muy bien, el colesterol. Por determinadas enzimas, el colesterol termina transformado en aldosterona, el cortisol y el esteroide sexual. Es linda la endocrinología. Me gusta. Está bien. Acá, chicos, vamos a desarrollar el páncreas endocrino. Hoy los voy a convertir en cuasi endocrinólogos. Bien. Recuerden que el páncreas tiene dos partes. Una parte endocrina y una parte exócrina. La exócrina es la más abundante. Están allí los actinos pancreáticos. Los actinos pancreáticos, conformados por las células actinales, van a producir las secreciones pancreáticas, amilasa pancreática, todo lo que produce la lipasa, también pancreática, todo lo que produce enzimas, lo va a producir el páncreas exócrino. ¿Y por qué se caracteriza? Porque tiene conductos que lo contactan con el tubo digestivo. Y los ácidos pancreáticos son mucho más abundantes. ¿Bien? Células acinosas, ahí están sus núcleos, formando los ácidos pancreáticos. Me hace recordar a las células tiroideas o tiroicitos que forman el folículo, pero no tiene pues la tremenda cavidad, ¿no?, del folículo tiroideo. Entre acinos, miren, entre acinos y acinos tenemos a los islotes de Lange. ¿Por qué se les llama islotes? Porque aparecen, están en poca cantidad en relación a los acinos pancreáticos. El primero en identificarlo fue Lange. El primero en identificarlo fue Lange. ¿Listo? Ahí dice, la existencia en el páncreas fue reconocida por Lange. Estas células fueron estudiadas en el páncreas humano por Lange, quien, por su disposición agrupada, le dio el nombre de islote y decidió colocarle el nombre de quien primero lo vio, no en humanos, porque no lo estudió en humanos, pero decidió, dado que fue el primero en verlo, colocarle el nombre de Lange. Es así que los islotes de Langerhans constituyen el páncreas endocrino, porque van a producir hormonas, insulina, glucagón y somatostatina. ¿Producen otras hormonas? Sí, pero no hay necesidad de mencionarlas, como el PP, el péptido pancreático. No hay necesidad. Basta con que se aprenda la insulina, el glucagón y la somatostatina. ¿Hasta aquí se va entendiendo? ¿Sí? Bien. Pregunta de examen. Yo voy a poner un caso clínico. La mayor cantidad de islotes pancreáticos se encuentran en la cola. Recuerden que el páncreas tiene 3 porciones: cabeza, cuerpo y cola. La mayor cantidad de islotes están en la cola. Si yo tengo un tumor benigno y me sacan la cabeza del páncreas, ¿haré diabetes? No. Bien. Si me sacan totalmente el páncreas o me sacan la cola porque me sacaron un tumor, ¿tendré mayor predisposición a hacer diabetes? Sí, y usar insulina. ¿Por qué? Porque el órgano que producía la insulina, la parte que producía la
insulina que hormecina. ¿Cómo se llaman las células de estos islotes de Langerhans que producen insulina? Células beta. Las que producen glucagón, alfa. Y la somatostatina, delta. Recuerden que la somatostatina no es amiga de nadie. Acuérdense de eso. La somatostatina no es amiga de nadie. ¿Listo? Tienen que recordar eso. Bien, acá pueden observar. Acá pueden observar, chicos, que entre ácidos pancreáticos vamos a contar, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ácidos pancreáticos y encontramos un islote de Langerhans. Bien. ¿Por qué se caracteriza el páncreas endócrino? ¿Por qué se caracterizan los islotes de Langerhans? Porque no tienen conducto excretor y están ricamente vascularizados. La forma de los islotes es redondeada, se encuentran distribuidas en todo el páncreas, siendo más abundante en la cola. El número de islotes es entre 600.000 a 2 millones, según el tamaño del páncreas. El peso varía. La masa de los islotes solo representa al 1% del peso total de la grasa. Habrá más acinos pancreáticos productores de jugos pancreáticos que tienen los conductos que salen hacia el tubo digestivo que islotes de Langerhans. ¿Quién identificó por primera vez a estos islotes que no fueron en humanos? ¿Quién fue el primero? Langerhans. Posteriormente en humanos, ¿quién los identificó? La Goethe. La Goethe decidió ponerle el nombre de islotes. ¿Por qué le llamó islotes? Muy bien, porque estaban espaciados como islas. Entre acinos y acinos se veía uno que otro islote. Estos islotes, él decidió ponerles ¿qué apellido? De Langerhans. Por motivos obvios, ¿verdad? Islotes de Langerhans. La unidad anátomo-funcional del páncreas endocrino son los islotes de Langerhans. La unidad funcional de la glándula tiroides son los folículos tiroideos y del páncreas endocrino los islotes de Langerhans, con sus 3 células, con sus 3 tipos de células, alfa, beta y delta. Allí está lo que produce, ya lo están viendo, y aquí está representado, este es un islote con sus células beta, alfa y delta. En el páncreas, la distribución de estas células va de beta, alfa y delta. Va en esa dirección. Beta, alfa y delta. Yo me acuerdo por malo, en inglés es BAT. De esa manera es fácil recordar. Aquí están en grande los acinos pancreáticos. Aquí microscópicamente se puede ver su conducto exócrino que lo va a llevar hasta el tubo digestivo, y esto es el páncreas endocrino. Por lo tanto, el páncreas tiene una función endocrina y una función exócrina. Aquí pueden ver las células beta en color verde y en color rojo las células alfa. En la década del 70
japonés identificó en una medusa llamada Aequorea victoria una proteína fosforescente que emitía luz de color verde. Esta proteína emitida por esta medusa se conoce como proteína verde fluorescente. Décadas después, en un congreso, alguien que estaba sentado tomó conocimiento de la existencia de esta proteína verde fluorescente en esta medusa. Y una tercera persona convirtió ese color verde con ingeniería en la paleta de colores, como si fuese el arcoíris. Por eso las células cancerígenas, las neuronas, los neuronicitos, actualmente se pueden ver de color fosforescente, gracias a esta proteína verde fluorescente. Recuerden que nuestras células al microscopio no se ven, no tienen color, excepto el glóbulo rojo. Por lo tanto, requieren tinción. Los islotes tienen una fina red vascular, están dotados de un sistema venoso tipo portal y la distribución va desde beta hacia alfa y delta. Están inervados por el sistema nervioso autónomo, es decir, fibras simpáticas y parasimpáticas, y tienen una comunicación paracrina. Por ejemplo, la somatostatina inhibe la secreción de insulina, inhibe la secreción de glucagón. Por lo tanto, esta somatostatina tiene, esta hormona somatostatina producida por las células delta, tiene receptores en las células beta y tiene receptores en las células alfa. Esto se llama comunicación paracrina, al costado de. ¿Recuerdan quién tenía la comunicación autocrina? ¿Sí se acuerdan? Muy bien, la glándula tiroides. Cuando hay suficiente producción de hormonas tiroideas, ya no deja ingresar el sustrato yodo en forma de yoduro. Ese efecto, ese mecanismo es el de Wolff-Chaikoff. Bien, seguimos. Las células beta producen insulina. Todo empieza como pro-insulina, luego pro-insulina y finalmente insulina y péptido C. Recuerden que la insulina y el péptido C se producen equimolarmente, en la misma cantidad. La insulina se metaboliza, pero el péptido C no se metaboliza. Por lo tanto, si yo quiero saber la reserva de insulina, ¿qué mido? ¿Mido la insulina o el péptido C? Muy bien, el péptido C, pregunta de examen. Yo les hago preguntas inteligentes a mis hijos, para que razonen un poquito. Entonces, si yo quiero saber la reserva de insulina por mis células beta, yo no voy a dosar insulina que rápidamente se metaboliza. Yo voy a dosar a la parte que se produce equimolarmente en la misma cantidad y que no sufre metabolismo. Entonces yo voy a medir el péptido C. La síntesis de insulina ocurre en el Golgi. Recuerden que es una hormona esteroidea o no esteroidea. En coro me deberían responder. No esteroidea. Ya saben que las únicas esteroideas se producen en la corteza suprarrenal. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la insulina, una vez producida, se va a quedar en unos gránulos. Por la acción de enzimas proteolíticas, la proinsulina genera cantidades
iguales de insulina y de péptido C. Se requiere la producción de zinc, ¿sabían eso? El zinc no solamente interviene en el crecimiento de los niños, en que tengamos buen olfato, buen gusto, en que tengamos defensas, sino también interviene en la producción de la insulina. El principal estímulo para la secreción de insulina por las células beta es la glucosa. No se olviden. Cada vez que ustedes coman alimentos que contengan glucosa o que se van a desdoblar en glucosa, se va a liberar insulina, porque la insulina es la única capaz de meter a la molécula glucosa dentro de la célula. Y para que la insulina lo logre, necesita un receptor de membrana. Este receptor, ustedes ya lo saben, va a estar en la parte exterior de la membrana celular. Llega la insulina, se acopla a su receptor de membrana y puede ingresar la molécula glucosa. ¿Sí? Entonces, principal estímulo para que la célula beta produzca insulina es la presencia de glucosa. Cuando ingresa la glucosa, se eleva el ATP. ¿Qué más sucede? ¿Qué más sucede, chicos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los canales de potasio y qué pasa con los canales de calcio? Los de potasio se cierran, los de calcio se abren. Cuando ingresa el calcio, es el estímulo, lo mismo pasa en las neuronas, en el botón sináptico. Cuando ingresa el calcio, porque la membrana se despolarizó, al ingresar el calcio, la hormona, en este caso insulina, que estaba guardada en su gránulo, sale a la sangre. ¿Sale en tu transportador, sí o no? Sí. ¿La insulina sale en transportador? En coro, chicos. No, porque es una no esteroidea. Solo las esteroideas que dan ustedes van en su transportador en la sangre. Y existe una no esteroidea que es la excepción a la regla. ¿Cuál es esta excepción? Muy bien, vamos a sacar 20. Las hormonas tiroideas, siendo no esteroideas, derivadas de aminoácidos, van en su transportador. Son una excepción a la regla. Bien, la insulina entonces es una hormona no esteroidea o peptídica. Esta insulina va a ser liberada cuando ingresa la glucosa, se cierran los canales de potasio y se abren los canales de calcio. El calcio ingresa y la insulina es liberada. ¿Se entendió? ¿Sí? Aquí les habla de la progresión de los gránulos hacia la membrana plasmática a través de unos microtúbulos impulsados por filamentos ciliares contráctiles. Esto es igual, chicos, a lo que sucede con las neuronas. El cuerpo soma tiene organelas u orgánulos. Producen las vesículas sinápticas cargadas de neurotransmisores y por microtúbulos pasan a través del axón y estas vesículas se van a ubicar en los botones terminales o botones sinápticos o axones terminales. Tienen todos los sinónimos que tienen. Pero recuerden que la fábrica de una célula lo constituyen, o los obreros de la fábrica, lo constituyen las organelas u orgánulos. ¿Sí?
Esto ya se lo dije, la insulina es un monómero junto al péptido C, son liberados hacia la sangre en cantidades equimolares, es decir, la misma proporción. La abuela era la preproinsulina, la madre la proinsulina, y ellos son los hijos, la insulina y el péptido C. El principal estímulo para que la célula beta libere insulina es la glucosa. Existen otros estímulos más caros, sí, aminoácidos como la arginina y la leucina. Estos dos aminoácidos, para hacerlos recordar, ¿son esenciales o no esenciales? ¿Cuál de los dos es esencial? ¿No se acuerdan? A ver, vamos a mencionar los que no producimos, los esenciales. Fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano y valina. Y en los niños, solo en los niños son esenciales la histidina y la arginina. Solo en los niños, la histidina y la arginina. Por lo tanto, si estuviésemos frente a un niño, tendríamos dos aminoácidos esenciales. En un adulto, solamente la leucina. Esencial porque no lo producimos, necesitamos adquirirlo de la dieta. Bien, otro estímulo para la liberación de insulina, que no lo recomiendo porque produce el cuerpo cetónico y esto es tóxico para las células, son los cetoácidos y en último lugar los ácidos grasos. Al metabolizarse incrementan el ATP, cierran los canales de potasio y abren los canales de calcio. Lo mismo que hace la glucosa. Regulación de la secreción de insulina. Ustedes saben que el intestino produce unas hormonas llamadas incretinas. Hay muchas incretinas, siendo las más conocidas, las más estudiadas, el GIP, el péptido inhibidor gástrico, y el GLP-1, el glucagon like péptido similar al glucagon tipo 1. En la actualidad, en el Perú, en el mundo, tenemos inhibidores de la enzima que degrada a esta hormona, como la sitaglipina, que se vende como Januvia, vildaglipina, que se vende como Galbus, la linaglipina y todo lo que acabe en gliptina se encarga de bloquear a la enzima, es decir, son inhibidores de la CPP4. La CPP4 o dipeptidilceridasa 4 es la enzima que se encarga de degradar a estas incretinas, que tienen un tiempo de vida media muy corto, de 2 a 4 minutos, si paro de contar. ¿Qué hacen estos nuevos fármacos? Inhiben a la enzima que va a destruir a estas incretinas. ¿Cuál es el tiempo de acción de estos nuevos medicamentos? 24 horas. Por eso, si ustedes toman una sitagliptina, van a tener incretinas ofertándose. ¿Qué acción tienen las incretinas? Actúan sobre las células beta para que produzcan insulina. Repito, ¿qué acción tienen las incretinas? Ejemplo, GLP-1 y GIP actúan sobre las células beta para que ésta secrete insulina. ¿Listo? Joven, una pregunta, ¿usted me está grabando? ¿Sí? Dice, como no me pidió permiso, no me importa. Hola. Muy bien.
estudiar, pero siempre pregunten a los profesores, chicos. No creo que les digan no, pero siempre pregunten. Bien, entonces, el intestino delgado y el intestino grueso producen incretinas. Estas incretinas se encargan de la producción de insulina por las células beta. Se ha demostrado que basta con que llegue un alimento que contenga glucosa a nuestro estómago para que se liberen las incretinas. Imagínense, ni siquiera ha pasado a la primera porción del duodeno y ya las incretinas están actuando sobre el páncreas para que se produzca insulina. Sí. Las pastillas que mencioné, los medicofármacos, sí. Se indican para los pacientes con diabetes y para los prediabéticos que no toleran la metformina, porque a veces en algunos pacientes la metformina les produce gastritis, diarrea, y tenemos como opción la sitagliptina. Le podría dar pioglitazona, pero puede ocurrir que este paciente sufra de edema de miembros inferiores o tenga insuficiencia cardíaca o quiera bajar de peso, y la pioglitazona es buenísima, es un activador de los PPARs, buenísima para el hígado, es una maravilla la pioglitazona, y es la única glitazona que queda en el mundo, porque las otras produjeron insuficiencia hepática. Pero hay pacientes que dicen, no doctora, yo quiero seguir bajando de peso, o yo sufro de hinchazón de las piernas, o sufro de insuficiencia cardíaca, entonces no le podemos dar pioglitazona a estos pacientes, nos queda solamente la sitagliptina. Hay otro producto que ha salido también como opción, que es la dapaglifosina. Este producto, en el riñón, ustedes saben que en el riñón el azúcar de nuestra dieta se reabsorbe en el riñón, se reabsorbe. Estos productos, que son SGLT2, así se les llama la zona que reabsorbe este azúcar, esta glucosa, estos nuevos productos van a evitar que se reabsorba a nivel renal. El paciente, como se darán cuenta, baja de peso. Al no regresar ese azúcar en nosotros, baja de peso, le baja la glucosa y se ha visto adicionalmente beneficioso para el riñón y para el corazón. Imagínense un diabético con su sitagliptina, con su dapaglifosina, que así se llaman esos nuevos productos del riñón, dapaglifosina, o sería una maravilla, ¿no, chicos? Pero bueno, son costosos. Regresando a lo nuestro, ¿quiénes regulan la secreción de la insulina? ¿Quién hace que se libere insulina? Estas incretinas que les acabo de mencionar. Son secretadas por las células L del ilio, que es intestino delgado, y células K del yeyuno. Estimulan la secreción de insulina mediada por los niveles de glucemia. Destacan estas dos que ya les mencioné. Voy a bajar porque mi delegado me lo ha dado el PDF. La interregulación entre glucosa e insulina es capaz de mantener los niveles de glucosa en un estrecho margen fisiológico. La célula beta tiene la sensibilidad de percibir pequeños cambios de glicemia. Es una maravilla. Cuando la glucosa sube, cuando la glucosa es 100 o más de 100, se libera insulina, respondiendo de inmediato con una secreción insulínica proporcional a la cantidad de glucosa ingerida. Hoy me salen endocrinólogos de este salón, endocrinólogos diabetólogos. En condiciones normales, si existe una mayor demanda por una elevada y mantenida cantidad de glucosa, aumentará la sensibilidad en la producción de insulina. En otras palabras, a mayor consumo de glucosa, mayor liberación de insulina. Luego es capaz de estimular la replicación de las células beta. Hay una
hiperplasia de las células beta. Esto ocurre en los primeros años de los pacientes que van a hacer diabetes. Esto ocurre en los primeros años. Por eso hay hiperinsulinismo, pero ya saben lo que pasa después, ¿verdad? Esas células beta llegan al 10% de su función y aparece la diabetes tipo 2. Estos efectos tienen una distinta secuencia temporal. En segundos, cuando yo consumo algo dulce o que contenga glucosa, por ejemplo, un plátano, una uva pelada, un mango que ahora está tan rico, pasas, limones, beterraga, que contienen glucosa, de inmediato se libera insulina por mi páncreas. En minutos, este páncreas aumenta la sensibilidad y en semanas se adapta incrementando la masa de células beta. En otras palabras, hay una hiperplasia de las células beta. Hay un estudio muy interesante con la sitagliptina donde demostró que ayuda a la proliferación de células beta. ¿Por qué me interesa que aumente el número de células beta? Para contrarrestar los niveles altos de glucosa. A mayor número de células beta, tendrá mayor capacidad para producir insulina. Pero si esto es repetitivo, la persona es dulcera, se engorda, endulza con azúcar, le encanta comer plátano todos los días, un jugo de naranja, panetón se acaba completamente solo se acaba un panetón, no necesita le invita a nadie. Entonces, este paciente va a terminar con este problema cronificado del incremento de la masa celular. Esto no es por siempre, las células beta se agotan y viene la famosa diabetes tipo 2. ¿Cuántos años pasa de estos cambios que la célula beta ya deja de hiperplasearse y más bien empiezan a morir? Pueden transcurrir en promedio 18 años. Por eso hay gente que es gordita, que no hace dieta y que todavía no hace la diabetes, lo que significa es que se está preparando. La respuesta de la insulina a secretagogos es bifásica. ¿Qué es un secretagogo? Puede ser una comida que contenga glucosa, puede ser una pastilla tipo glidiabel, glibenclamida, lo mismo, glipuride, glimepirida, gliclazida, la propia sitagliptina, pero la sitagliptina, a diferencia de las sulfonilurias tipo glimepirida o glibenclamida o gliburide, es el nombre en Estados Unidos de la glibenclamida. Esta glibenclamida o glimepirida me puede producir hipoglicemia porque es un secretagogo, o sea, está obligando a mi páncreas a producir insulina, no importando si he comido, no he comido, si estoy en ayunas, no importa. Yo ingiero glimepirida o cualquiera de estas pastillas sulfonilurias y estoy obligando a mi páncreas a producir insulina. Por eso personalmente yo no utilizo ya estos fármacos porque había una mayor predisposición a que los pacientes hagan hipoglicemia. Se prefiere ahora las gliptinas porque las gliptinas tipo la sitagliptina son drogas inteligentes que solamente van a hacer o van a actuar sobre el páncreas para que produzca insulina cuando la glucosa es igual o mayor a 100 miligramos por decilitro. A diferencia de las sulfonilurias, que actúa así el paciente tenga 40 de glucosa, 300, no importa. Va a actuar esta pastilla llamada sulfoniluria, que es la familia de las sulfonilurias, siendo la más famosa la glibenclamida. ¿Listo? Entonces, la respuesta de la insulina en secretagogos es bifásica. Una fase precoz y rápida que dura unos 10 minutos y esto se debe a los gránulos que ya están ahí con la insulina dentro. Ingresa el calcio y sencillamente son liberadas las moléculas de insulina. Y hay otra fase más tardía, menos intensa, pero es sostenida en el tiempo,
se debe a biosíntesis de novo, es decir, a la fabricación de insulina. Se ha demostrado que esta respuesta bifásica es indispensable para obtener la homeostasis de la glucosa. Insulina lista para salir e insulina que se va a fabricar. La medición del péptido C en ayunas o post-estímulo de glucagón, porque recuerden que si yo inyecto glucagón a una persona, voy a hacer que mi páncreas libere grandes cantidades de insulina. El glucógeno se guarda en los músculo esquelético y en el páncreas en forma de glucógeno, que es un polímero. Vendría a ser el almidón animal. La medición del péptido C en ayunas o post-estímulo de glucagón. ¿Cómo puedo hacer yo que se libere péptido C a propósito? Inyectándome intramuscularmente una ampolla de glucagón. Porque el glucagón, vuelvo a repetir, hace que se libere la glucosa del hígado, y ya les dije que el principal estímulo para la liberación de insulina por las células beta, ¿qué cosa es? La glucosa. Entonces yo estoy forzando a mi hígado y a mis músculos a sacar toda la glucosa que tiene con la inyección de glucagón, porque el glucagón es lo que hace que salga la glucosa guardada, y al salir la glucosa, inmediatamente las células beta van a producir insulina. ¿Sí? Entonces, yo puedo forzar la situación para ver la reserva insulínica. Se libera insulina, pero ya saben que nunca se libera sola. Se libera con su hermano gemelo, el péptido C, que no se altera con el metabolismo. Si yo quiero saber la reserva de insulina, voy a dosar el péptido C. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Seguro? Yo veo que los que están atentos, por supuesto que me están atendiendo, pero hay otros que están con sueño. Aquí está representado, chicos, arriba y a la derecha, el receptor de insulina. Recuerden, la glucosa solo entra a la célula si la insulina lo introduce. La insulina va a introducir a la glucosa siempre y cuando el receptor celular pueda esta insulina acoplarse a su receptor celular. ¿Saben quién impide que se ponga en su receptor celular? Los ácidos grasos. Las personas gorditas guardan ácido graso en forma de triglicéridos en su barriguita. Pero cuando ese adipocito tiene 8 veces su volumen, ya no puede guardar más ácidos grasos en forma de triglicéridos y salen libremente a la sangre. Van y se colocan en el receptor de la insulina, y cuando la insulina quiere acoplarse, ya no puede. El ácido graso ya se acopló primero. ¿Se entendió? Cuanto más gordito soy, tendré más resistencia a la insulina. Bien, los receptores de insulina tenemos que son degradados y resintetizados, es decir, se utilizan, cumplen su función y nuevamente son resintetizados para volver a ser usados. El número de receptores está contrarregulado en forma negativa por la concentración de insulina. ¿Eso qué significa? Cuanto más insulina yo tengo, menos receptores de insulina tendré. Insulina alta, tendré menos receptores. Porque justamente la resistencia a la insulina no puede actuar, no puede acoplarse a su receptor. La célula hambrienta envía una señal a la célula beta para que ésta produzca más insulina. Mayor resistencia, más hiperinsulinismo. Mayor resistencia, más hiperinsulinismo. ¿Cómo se puede romper esa resistencia?
con un insulino sensibilizador llamado metformina y bajando de peso. Yo disminuyo el número de adipocitos, yo disminuyo la grasa de mi cuerpo y no hay quien me impida que mi insulina pueda actuar. ¿Se me entendió? ¿Sí? ¿Sí? Dime. Es la única forma que existe para la resistencia a la insulina. ¿No se escucha? Es la única forma que existe para la resistencia a la insulina. No, no es la única, es la principal. Hay personas que por genética nacen con resistencia a la insulina. Por ejemplo, niñas flaquitas de 12, 13 años con síndrome de ovario poliquístico. Esas niñitas, tú les mides la insulina, tienen resistencia a la insulina. Calculan una fórmula OMA, H-O-M-A, y las niñas tienen 12, 13 años, son flaquitas, tienen resistencia a la insulina. Porque el mismo gen que origina la diabetes tipo 2 cuando es hereditaria, es el mismo gen que te produce el ovario poliquístico. Entonces, estas niñitas van muy bien con metformina. Les calculamos la dosis según el peso de estas niñas. Recuerden, la cintura en el hombre debe ser menor de 90 centímetros y en la mujer menor de 80. 90 o más y 80 o más los hace predispuestos a resistencia a la insulina. Porque la grasa abdominal, así ustedes no lo vean, está dentro de las vísceras. Es importante mantener una cintura por debajo de 80 y 90 respectivamente. La afinidad de la insulina a su receptor se reduce por acción de las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. El glucagón impide la acción adecuada del receptor, es decir, del acoplamiento de la insulina a su receptor. La hormona de crecimiento produce también resistencia a la insulina. Los corticoides, ni hablar. La progesterona y el famoso lactógeno placentario. ¿Se acuerdan que les conté? Para que un bebé nazca, para que un bebé crezca los 3 últimos meses, necesita que su madre le provea de glucosa. Y la única forma que tiene la madre de proveerle glucosa es que su placenta produce la somatomamotropina coriónica humana, que es una enzima de nombre largo, que lo que hace es crearse en la madre resistencia a su propia insulina. Por lo tanto, habrá más glucosa ofertándose en la sangre de la madre que pasa a través del cordón umbilical y el bebé crece. El último trimestre el bebé crece y crece bastante, gracias a esa resistencia a la insulina provocada en la madre por esta enzima de nombre largo. Parezco una lora, ¿no? Porque quiero que enseñarles todo. Es que de acá ya no los voy a volver a ver probablemente. Solamente falta que pongamos una música con violín. Sí, pero hay algo que nadie les va a quitar, el conocimiento que estoy compartiendo con ustedes. Eso sí nadie se lo quita. A mí me pueden desaparecer, pero a su cerebro no. Ya tienen la información. No es que yo antes enseñaba nutrición, enseñaba fisiopato, enseñaba antropología. Ahora ya no enseño nada, ahora solamente enseño esto. Por eso no sé si poco a poco me querrán desaparecer, pero lo único que sé es que lo que yo les enseño se les enseño de corazón. Han sido mis chicos de antro, ahora fisio, y todo está cambiando. Entonces, yo lo único que puedo dejarles es mi cariño y mis conocimientos. Nada más. Bien, seguimos. Yo desde niña siempre he pensado en, cuando uno hace cambios, que tenemos que apostar, cuando hacen de buena voluntad, ¿no? Tenemos que apostar que es para mejor y que nadie es eterno, que nadie o nada es para siempre, ¿no? Ni las parejas que se aman con locura ahora, de acá a 10, 15 o 20 años, nada es para siempre. Lo único que les va a quedar a ustedes, si son católicos, es el amor de Dios y el amor incondicional de los padres. Que así sean renegones, créanme que nadie los va a amar más que ellos. Así sean renegones, ¿ah? No les hagan caso. Sí, pues con todo el estrés que viven, pobrecitos. Bien. ¿Cuáles son
metabólicos de la insulina. La presencia de la insulina es importantísima. Ya les dije que la insulina se encarga de guardar la glucosa en mi hígado, se encarga de guardarla en mi músculo esquelético, bajo la forma de glucógeno. Recuerden, glucosa almacenada, glucógeno. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace el glucagón bandido? Desdobla a ese pobre glucógeno porque se derrite por sacar la glucosa a la sangre. Todo lo que trabajó la pobre insulina, el glucagón le hace boicot. Cuando les puse el ejemplo de tipos de hormonas, ¿se acuerdan? Que eran antagónicas, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Justamente les puse el ejemplo de la insulina y del glucagón. Y mira, le llegó el momento a estas dos hormonas. Me caen bien también. A ver, la insulina tiene un destacado rol en la regulación metabólica. Se le define como una hormona anabólica porque promueve el depósito de sustratos energéticos y de síntesis de proteínas. Y es anticatabólica porque frena la salida de esos sustratos. Es como la hormiga que guardó, pobrecilla, y allí está de guardiana para que nadie la saque. Por lo tanto, pregunta de examen, la insulina es una hormona anabólica que guarda y anticatabólica que evita la salida, la movilización de esos sustratos. Acuérdense, ¿eh? Cuando estamos más de 8 horas sin comer, nadie se muere, a lo sumo tendremos un poquito de mareos. ¿Por qué? Porque estamos usando nuestra glucosa guardada en forma de glucógeno. Pero después de eso, ya empieza a coger de la grasa, las proteínas, y pasada más de 12, 14 horas que no hemos desayunado o no hemos comido nada porque estamos ocupadísimos, nos sale un aliento terrible, un aliento cetótico o cetónico, que es fuerte, es una halitosis bien fuerte. No conviene no comer tantas horas, no conviene, no es bueno, porque los cuerpos cetónicos o los cuerpos cetóticos no son buenos para nuestras células, son tóxicos. Carne, aunque sea su platanito ahí, si que no son diabéticos, su mandarina, frutos secos, váyanse en Lince, en el mercado Lobatón, venden a buen precio, las pecanas están 14 soles, no están enteritas, pero medio picaditas, pero a la hora que lo muerden ni cuenta se dan. Y es rico, tiene el complejo B, tiene calcio, tiene zinc, es muy bueno para el cerebro los frutos secos, buenísimos. Bien, efectos metabólicos de la insulina: disminuye la concentración de ácidos grasos, disminuye la entrada de ácidos grasos al hígado, inhibe la cetogénesis hepática, no permite que se formen cuerpos cetónicos y facilita la utilización periférica de los cetoácidos. Por eso, cuando un diabético no se aplicó su insulina, o cuando un diabético no sabe que es diabético, hay una resistencia a la insulina tal que no entra la glucosa dentro de la célula. El alimento de la célula, chicos, es la glucosa. No es el ácido graso, no son los cuerpos cetónicos, no son las proteínas. Eso no es el alimento de la glucosa, de la célula, sino la glucosa. Y la única que mete la glucosa dentro de la célula es la insulina. Entonces, si yo no tengo insulina porque soy gordito y tengo una tremenda resistencia a la insulina, o yo no sabía que era prediabética y me inyectaron corticoides de depósito en mi hombro o en mi rodilla porque tenía un dolor fuerte, recuerden, los corticoides producen resistencia a la insulina y una persona puede terminar siendo diabética. La insulina se define como una hormona anticetogénica.
Pero si no hay insulina, vuelvo a repetir, no hay insulina, se forman los cuerpos cetónicos. La acetona, acetoacetato y beta-hidroxibutirato. La insulina se define entonces como anticetogénica, ya que reduce la movilización de ácidos grasos hacia el hígado, reduce la penetración hacia la mitocondria y favorece su incorporación más bien hacia el ciclo de Krebs o el ácido tricarboxílico y favorece la síntesis de triglicéridos. Recuerden que los ácidos grasos se guardan bajo la forma de triglicéridos. A nivel proteico, aumenta la captación de aminoácidos a nivel muscular. Miren todo lo que hace la insulina, es bien trabajadora. Favorece la síntesis de proteínas, inhibe la destrucción de las proteínas, disminuye la concentración de aminoácidos ramificados, que son muy importantes para la formación de proteínas completas, reduce la degradación de las proteínas a aminoácidos y su oxidación. Hablando en términos muy sencillos, la insulina evita la destrucción, el uso de las proteínas. Anabólica, anticatabólica. ¿Qué hace el glucagón producido por las células alfa? El glucagón es una hormona no esteroidea, peptídica, es lo mismo. Es sintetizada por las células alfa del páncreas endocrino. Pero aquí hay un dato muy curioso. Vamos a tener glucagón en las células alfa, perfecto, pero también tenemos primos hermanos del glucagón en otras partes de nuestro cuerpo. En el cerebro, en las glándulas que producen saliva y en nuestro intestino. ¿Se acuerdan del GLP-1? Que es una incretina, justamente G de glucagón, glucagón-like peptide, péptido similar al glucagón. Tenemos entre 20.000 a 25.000 genes y existe el gen que codifica para que se pueda producir glucagón como lo conocemos en las células alfa y moléculas semejantes al glucagón que están en estas localizaciones que les he mencionado. Igualmente, llego a la prohormona es capaz de liberar otros péptidos a través de un proceso de post-traducción tejido específico. Esta es otra pregunta de examen. ¿Qué significa? Que por este proceso de nombre largo, post-traducción tejido específico, el mismo gen va a producir glucagón en las células alfa del páncreas, un péptido similar al glucagón en los intestinos y también en las glándulas salivares y en el cerebro. ¿Listo? What happened? ¿Qué pasó, mi delegado? Ya falta poco, faltará unos 15 minutos. Tiene que volver a cargarlo. Tiene que volver a cargarlo. Y sigo con frío. Ya está bien. No, yo les puedo seguir contando. Puedo continuar, no se preocupen, así me exploten el PowerPoint. A ver, les explico. Este mecanismo no es exclusivo del glucagón. También ocurre para
para la somatostatina. Dijo que el mismo gen También produce ocurre para la glucagón en todos los, somatostatina. en ¿Cómo todos. nos El tiene mismo gen que somatostatina? produce glucagón en En todos el los, páncreas, en el recuerda cerebro, que en la el célula intestino beta y produce somatostatina. eso Pero he también escuchado tenemos incompleto. somatostatina en el hipotálamo. También tenemos somatostatina en el hipotálamo. Entonces, tú dirás, ¿qué hace la somatostatina en el hipotálamo? Debería estar solamente en las células beta del páncreas, pero no es así. También está en diferentes partes del tubo digestivo. La somatostatina tiene que ver con la digestión. Todo nuestro tubo digestivo produce enzimas, produce jugos gástricos. ¿Está? Produce jugos gástricos. Pues tiene que haber un equilibrio. ¿Sí? ¿Lo lograste? Gracias. Por lo tanto, este tipo de hormonas están en lugares estratégicos. Ahorita llegamos. Lo voy a pasar aquí porque no me quiero explicar. Y ahora sí. Nos quedamos acá, chicos. Las células alfa producen glucagón. El glucagón es una hormona peptídica sintetizada por las células alfa, pero además el cerebro, las glándulas que producen saliva y el intestino sintetizan y secretan péptidos inmunológicamente relacionados con el glucagón. No son idénticos al glucagón, pero en su estructura es similar a la del glucagón. Esto también ya lo saben, la prohormona, proglucagón, es capaz de liberar otros péptidos a través de un proceso de posttraducción tejido específico. ¿Se acuerdan? Como la insulina, proinsulina, proinsulina. Y esta proinsulina, insulina y péptido C. Igual es para la somatostatina, igual es para el glucagón. Proglucagón, proglucagón. Y el proglucagón emite glucagón, glucagón lipeptide, ¿sí? El glucagón de las glándulas salivares, el glucagón del cerebro. O sea, un mismo gen dio, por este mecanismo de posttraducción tejido específico, características diferentes a esta hormona que en esos lugares tiene estructuralmente una forma similar. Es más, tienen hasta funciones parecidas, pero están en otros tejidos, en tejidos distintos. A ver, el páncreas sintetiza glucagón por las células alfa. El intestino, ya les dije, GLP-1. Solo les voy a mencionar un ejemplo, no tanto nombre, porque se me puede confundir. El glucagón actúa en el metabolismo de sustratos energéticos. ¿Qué es lo que hace el glucagón? Lo opuesto a la insulina. Es catabólico. Le encanta coger. El GLP-1 es la señal intestinal más importante para que se produzca insulina. La GLP-1, la glucagón lipeptide, que es una incretina producida en el intestino, se encarga de hacer que las células beta produzcan y liberen insulina. La secreción de glucagón también está interregulada
por sustratos, sistema nervioso autónomo, hormonas y señales paracrinas intercelulares. La concentración de glucosa es la señal fisiológica fundamental. Niveles bajos de glucosa estimulan la liberación de glucagón. Niveles altos de glucosa inhiben la secreción de glucagón. Existe una homeostasis, un equilibrio entre la insulina y el glucagón. Si mi glucosa está baja, inmediatamente mi célula alfa liberará glucagón para sacar la glucosa del hígado y del músculo y puedo subir mis niveles de glucosa. ¿Sí? Chicos, cuando una persona que usa insulina o toma pastillas para la diabetes está con diarrea, no come y sigue tomando su pastilla, sigue aplicándose la insulina, puede hacer hipoglicemia y no se muere, gracias a Dios, porque las células alfa liberan glucagón. El principal estímulo para que el glucagón se libere es una glucosa por debajo de 60. Si mi glucosa está por debajo de 60, se va a liberar glucagón para poder subir los niveles de glucosa, sacando esta del músculo y del hígado. Estimulan la secreción de glucagón, aparte de la hipoglicemia o glucosa baja, aminoácidos, el sistema vagal, o sea, el nervio vago, que forma parte del parasimpático, el simpático, el GIP, el péptido inhibidor gástrico, estimula la secreción de glucagón. Por posibles mecanismos paracrinos, la insulina y somatostatina ejercen un efecto inhibidor. Repito, la insulina inhibe a la célula alfa para que ésta produzca su glucagón, lo mismo hace la somatostatina. El glucagón es una hormona catabólica, gasta todo, moviliza todo, por lo tanto estimula la neoglucogenia, la glucogenólisis. La neoglucogenia es la formación de nueva glucosa y muchas veces utiliza a las proteínas. Recuerden que una formación cara de glucosa es utilizando los aminoácidos, pero no debiese ser así. Activando la producción hepática endógena de glucosa. Entonces, el glucagón se encarga de sacar la glucosa del hígado y músculo, y una vez que se acaba la glucosa del hígado y músculo, el glucagón se encarga de que se fabrique nueva glucosa. ¿Se puede fabricar nueva glucosa cogiendo aminoácidos? Sí, pero es una glucosa muy cara. ¿Qué hace el glucagón a nivel del músculo? Favorece la degradación de proteínas a aminoácidos. Su salida de estos aminoácidos que salieron del músculo se van hacia el hígado. Y su posterior transformación a glucosa, neoglucogenia. Ya les dije, ¿pueden fabricar glucosa a partir de aminoácidos? Sí, pero es carísimo. Claro, ante situaciones, en lugar de que se muera el individuo, obviamente las células alfa, en este caso, salvarían a la persona porque están forzando a sacar la glucosa del hígado y músculo y a fabricar nueva glucosa. Por eso es que cuando una persona no se pierde, han hecho esas películas, las encuentran pero delgadísimas, no murió esta persona, porque utilizó al tejido muscular para fabricar glucosa, porque la glucosa es lo único que alimenta a la célula. ¿Quién produce la somatostatina? Las células delta.
Igualmente, al igual que el glucagón que había en el cerebro y en otras partes, como las glándulas salivares, aparte del páncreas, tenemos a la somatostatina. La somatostatina no es amiga de nadie, acuérdense. No tiene amigas, no tiene amigos. La somatostatina está sola en este mundo. La somatostatina se aisló originalmente del hipotálamo. ¿De qué se encarga la somatostatina? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué viene a hacer la somatostatina en el cerebro? ¿Qué inhibe? ¿Alguien se acuerda? Muy bien, ¿quién respondió? ¿Quién respondió? La somatostatina es la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. Esa función tiene en este caso, en la hipófisis. Esta somatostatina es producida en el hipotálamo. Tiene receptores en la hipófisis. Inhibe la secreción de la hormona de crecimiento. Recuerden, la somatostatina inhibe todo, seca todo. Acuérdense de eso, la somatostatina está en lugares donde seca las secreciones, hace que no se produzcan hormonas, es inhibitoria por excelencia. Ya vamos a acabar, chicos, presten atención. La somatostatina se aisló primeramente del hipotálamo. Está distribuida en neuronas del sistema nervioso central, intestino, repito, intestino. Cuando uno tiene una fístula en el intestino, ¿saben qué se inyecta en el hombro subcutáneamente? La octreotida u octreotide, que es el análogo sintético de la somatostatina. Es como aplicarse la somatostatina que produce la célula delta. ¿Y qué es lo que hace con los días? Chicos, se cierra la fístula. Fístula mal no cierra con nada, somatostatina, se cierra la fístula. Eso tiene de bueno la somatostatina. La primera vez que utilicé somatostatina fue hace, y no voy a exagerar, 32 años, cuando hice mi internado. La somatostatina, entonces, se puede encontrar no solamente en el hipotálamo, inhibiendo muy bien la hormona de crecimiento, sino también en el intestino, secando hasta fístulas, y en las células delta, con D de dedo, células delta de la mucosa gástrica, del intestino delgado, del colon y obviamente de los islotes de Langerhans en el páncreas. ¿Correcto? Acá también tenemos este mecanismo de posttraducción tejido específico. Tenemos somatostatina, repito, en el sistema nervioso central, intestino, mucosa del estómago, intestino grueso y delgado, y en los islotes del ano, en el páncreas. ¿Qué hace la somatostatina? Igual que el glucagón, es sometida a un proceso de posttraducción que condiciona su expresión en esos lugares que les he mencionado: intestino delgado, intestino grueso, en el hipotálamo, en la célula delta del estómago, en la célula delta del páncreas. La localización de la somatostatina en órganos, qué coincidencia, ¿no?, cuya función es la digestión, absorción y todo lo que tenga que ver con los nutrientes, con la alimentación, ha sugerido que la somatostatina tiene un rol en la homeostasis de los nutrientes. Pienso lo mismo, tiene un rol en el equilibrio de los nutrientes. Que entra, que no entra, aquí voy a bajarle la secreción del jugo gástrico, demasiado, yo lo bajo. Importante la presencia de la somatostatina. Igual, se le da la contra todo, lo mismo pasa en la hipófisis.
La somatostatina del hipotálamo se encarga de inhibir la secreción de hormona de crecimiento, si no seríamos gigantes o acromegálicos de adultos. ¿Quién regula la secreción de somatostatina? Porque ya saben, la insulina es el glucagón y el glucagón es la insulina. La glucosa estimula la secreción de somatostatina. La glucosa también estimulaba la secreción de insulina. Con una relación dosis-respuesta. A mayor cantidad de glucosa, mayor cantidad de somatostatina. Igualmente estimulan su secreción los aminoácidos y los cuerpos cetónicos. ¿Cuál es la principal acción de la somatostatina? Si los tomaste en tu examen. Su principal efecto es modular la absorción intestinal de los sustratos. ¿Qué hace la somatostatina en el intestino? Ustedes dirán, pues modula la absorción de los nutrientes a nivel intestinal. ¿Inhibe las funciones endócrinas? Sí, porque está peleada con la insulina y con el glucagón. Inhibe las funciones exócrinas, no deja que los ácidos pancreáticos hagan su trabajo, les seca todo, y también interviene en la función motora del tracto gastrointestinal. Por eso se dice que la somatostatina es una hormona que interviene en la absorción de los nutrientes. ¿Hasta aquí, chicos? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Con esto hemos terminado y mañana los veo por Zoom. Les dejo un abrazo gratis y no los vuelvo a ver. Yo creo que mi delegado tiene que venir a tomar una foto con mis chicos. ¿Dónde está mi delegado? Yo me voy a poner allí al fondo para que salgan todos ustedes. Delegado, no te demores. Será la última foto con ustedes. Parezco como una novela hindú, ¿no? O turca, pero probablemente ya no los vuelvo a ver. Es que ya no enseño Ander, no enseño fisiopato, no enseño Nutri, ya no enseño nada. Y estoy de milagro en este curso. Estoy de milagro, porque tampoco les iba a enseñar. Yo no estoy enseñando otro. No, ¿Qué dijo? nada de eso, chicos. Vamos a ir, vamos a Ya, hablar en la entonces ya, por favor, a la cámara. No, yo no llevo oficio 2 veces. ¿Qué están haciendo? Chicos de las cámaras. No, disculpa.